Un concepto muy importante en la química es el concepto de mol, o moles en plural. Los moles son la cantidad de elementos, es decir, un mol es 6,022 por 10 a la 23 cosas. Pueden ser átomos, si estamos hablando de átomos, moléculas, si estamos hablando de moléculas, y en general partículas. Pero es esta cantidad. Evidentemente, la cantidad no influye en otras propiedades, a la 23. El problema está que esto es una cantidad. Cuando queremos, por ejemplo, cuando hablamos de una docena de huevos, nos referimos a una cantidad de huevos. Esos huevos pueden ser de gallina, de avestruz, de cualquier animal, pero estamos hablando de una cantidad de elementos. Vamos a intentar explicarlo con otro ejemplo. Imaginemos 10 personas. Esas 10 personas, evidentemente, ocupan un lugar, tienen una masa, pero evidentemente no es lo mismo que esas personas sean bebés recién nacidos o sean, por ejemplo, luchadores de sumo. En el caso del espacio ocupado, lo que llamamos el volumen, evidentemente no será lo mismo. Ocupan mucho más 10 luchadores de sumo que 10 bebés. En cuanto a la masa total, si pesamos a todos, la masa tampoco va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los luchadores de sumo tienen una masa mucho mayor, 10 luchadores de sumo, que 10 niños. Sin embargo, la cantidad sí que va a ser la misma. Van a ser 10 personas, tanto en el caso de los niños como en el caso de los luchadores de sumo. Así que podemos entender así lo que es un mol, es una cantidad. Lo mismo que docena llamamos a 12, llamamos mol a 6,022 por 10. Pasar de una cantidad a masa, por ejemplo, necesitamos saber algo básico de la tabla periódica, que es este elemento que hay en la esquina superior derecha de cada uno de los elementos, la masa atómica. La masa atómica, que se mide en unidades de masa atómica, indica los gramos de un mol. Es decir, cuando estamos hablando de UMAS, unidades de masa atómica, en realidad lo que estamos hablando es de los gramos que tiene de masa un mol. Es decir, 6,022 por 10 a la 23 partículas. Veámoslo con ejemplo concreto. Vamos a hablar, por ejemplo, del ácido sulfúrico, H2SO4. Si buscamos en la tabla periódica de elementos, veremos que el oxígeno tiene una masa atómica de 16 UMAS, el azufre tiene una masa atómica de 32 UMAS y el hidrógeno una masa atómica de 1 UMA. Evidentemente, si queremos calcular la masa del compuesto, pues tendremos que hacer 2 hidrógenos multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque cada hidrógeno tiene una masa de 1 UMA. A esto le sumamos el azufre. Como solo hay un azufre, 32 sumas del azufre. Y como hay 4 oxígenos, sumamos 4 oxígenos por 16 sumas cada uno de los oxígenos. Si hacemos esta suma, nos da un total de 98. Este 98 significa que un mol de ácido sulfúrico es equivalente a 98 gramos de ácido sulfúrico. Es decir, nos indica la masa de un mol, en este caso, de ácido sulfúrico. Si estuviésemos hablando de un átomo, de un elemento, sería la masa de un mol de esos átomos. De esta manera podemos utilizar un factor de conversión para hacer la equivalencia gramos-mol.